Bueno, muy buenas tardes a todos los que nos están viendo o a los que nos van a ver ya en transmisión posterior por YouTube también o por las diversas redes. Mi nombre es Víctor Acosta Cid. Estamos en el programa ¿Qué pasó en ese caso? Y en esta ocasión me di en la libertad de invitar a un amigo mío y también es mi jefe ahí en Xochicalco, hay que decirlo, pero más que por la relación de amistad y de académica que hace ya años tenemos. Para mí es un gusto invitarlo porque trae un temazo para mi ver. A los que nos gusta el juicio de amparo, este tipo de oportunidades de discutir temas tan novedosos. Digo tan novedosos porque la verdad es que, bueno, ahorita van a ir escuchando este tipo de temas tan novedosos, pues nos apasiona, ¿no? Nos gusta, nos llama mucho la atención y las oportunidades de discutirlo, de platicarlo para cualquier persona que nos mire y que pueda ver la importancia que puede tener en su vida diaria. Siempre es un gusto tener la oportunidad de encontrar las personas adecuadas para esta situación. Entonces, voy a leer una brevísima reseña curricular de nuestro invitado, y digo brevísima porque yo sé pues bastante de su trayectoria, porque siempre nos andamos encontrando ahí o como maestros o como compañeros o en cursos o en capacitaciones o en cosas así, ¿verdad? Entonces, voy a leerla y ahorita para que vayan conociéndolo a los que no lo conocen. Nuestro invitado del día de hoy es doctor en Derecho por la Universidad Xochicalco, es maestro en Derecho Constitucional y Juicio de Amparo por Universidad Xochicalco y es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California. Cuenta además con múltiples cursos, talleres, seminarios y diplomados en materia de Derecho Constitucional. En cuanto a su práctica docente a nivel licenciatura, es profesor de asignatura en CETIS Universidad Campus Mexicali y de Universidad Xochicalco Campus Mexicali. Como práctica docente a nivel posgrado y de educación continua, es instructor y capacitador en diversos cursos, seminarios y talleres de la Casa de la Cultura Jurídica en Mexicali, Baja California, en el Instituto Interdisciplinario de Capacitación y Formación Profesional de la Fiscalía General del Estado de Baja California, profesor de asignatura de Universidad Xochicalco Campus Mexicali y ensenada en la maestría de Derecho Constitucional y Juicio de Amparo, así como en la maestría de Juicios Orales, profesor de asignatura en Universidad Iberoamericana en la maestría de Derecho Constitucional. Como experiencia académica, es director de la Facultad de Derecho, ha sido director de la Facultad de Derecho Universidad Xochicalco Campus Mexicali, es coordinador de los programas de maestrías jurídicas en Universidad Xochicalco Campus Mexicali, coordinador general de posgrados en Universidad Xochicalco Campus Mexicali, tiene una certificación por la CETEC, por examen de conocimientos que se obtuvo en materia de derechos humanos por la Secretaría Técnica del Consejo Coordinador para la Implementación del Sistema de Justicia Penal de la Secretaría de Gobernación. Ha sido disertante y panelista en múltiples conferencias y mesas redondas para los casos de la cultura jurídica de la Suprema Corte y para Universidad Xochicalco, así como para el gobierno del Estado. En cuanto a su práctica profesional, se ha desempeñado en el despacho jurídico Rosas Romandía y Asociados como abogado postulante, principalmente en las materias de derecho de amparo y administrativo, en el despacho jurídico Molina y Asociados como abogado postulante también en las mismas materias, siendo miembro fundador desde el año 2004 hasta el 2021. Ha sido asesor de la Comisión de Seguridad Pública en la 20 legislatura del Congreso del Estado de Baja California y actualmente es director de estudios y vinculación jurídica de la Consejería Jurídica del Estado. Y en esta ocasión nos viene a hablar nuestro invitado de un tema muy novedoso que ahorita voy a dejar que él lo explique, que además fue su tema de tesis doctoral y precisamente, y aquí también públicamente lo felicito, perfectamente bien defendido y expuesto el tema. Nuestro invitado del día de hoy es el doctor Óscar Molina Peña. Óscar, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Eres bienvenido aquí y pues es verdaderamente, como ya lo he estado diciendo, un enorme gusto poder platicar contigo. Gracias, Víctor. La verdad es que es un placer estar con ustedes, un placer agradeciendo el espacio para compartir estas ideas, estas inquietudes. La verdad es que siempre es un privilegio poder, ahora sí que, hablar de estos temas que a mí en lo particular, y sé que también a ti en lo particular te apasionan, como es el juicio de amparo. Y la verdad es que son temas muy interesantes que creo que
al momento que elaboramos la tesis fuimos un poquito ambiciosos, pero por el impacto que pudiera tener, por eso sí me interesa mucho compartir estas ideas y estas inquietudes para ir socializándolas e ir sensibilizando. Y pues voy a pugnar y voy a trabajar para que en el Poder Judicial de la Federación podamos compartir estas ideas también y poco a poquito ir buscando que permeen, ¿no? Que permeen estas ideas. Así es. Espero que ahorita que platiquemos ya un poquito más sobre la materia, también les guste y les apasionen estos temas. Así es. Oscar, platícales, yo pues me tocó pues estar ahí contigo en tu examen, pero platícale por favor a la gente, el nombre del tema es las garantías de no repetición como efectos de las sentencias en los juicios de amparo. Pareciera que es una cosa así sumamente complicada, podrá hacerlos para unos, para otros a lo mejor no, pero para que cualquier persona pueda entender de qué estamos hablando, si quieres vamos desglosando los conceptos. En el orden que tú quieras, vámoslo Sí, desglosando, por favor. sí, vamos a aterrizar ideas. Mira, pues en nuestro país, en el 2010 se vinieron dos reformas muy importantes y trascendentes para el sistema jurídico mexicano, que fue la reforma en materia de derechos humanos y la reforma en materia de juicio de amparo. Estas dos reformas las debemos de ver de manera conjunta, no las podemos analizar de manera aislada. Juntas nos dan un nuevo paradigma en materia de impartición de justicia en materia de derechos humanos. La verdad es que entre los puntos importantes de esta reforma, nos encontramos que en el artículo primero se establece como obligación de todas las autoridades de nuestro país, la obligación en el ámbito de sus competencias, el promover, el respetar, garantizar y promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos. Entonces, en nuestro país, yo lo que tengo muchos años litigando en materia de amparo, como bien decías ahorita, tengo la función administrativa, tengo lo que es la Dirección de Estudios y Vinculación, pero por muchos años me dediqué al litigio y a dar cátedra en materia de amparo y en materia de derechos humanos. Entonces, siempre me surgió la inquietud de cómo en el juicio de amparo hay un principio rector, un principio esencial que es la relatividad de las sentencias. Este principio, lo voy a explicar de manera sencilla, es que las sentencias de amparo solo se ocupan de quien lo solicitó. No va a beneficiar a alguien que no lo haya solicitado. Esto visto desde un enfoque tradicional. Con este nuevo esquema de derechos humanos, la Corte ha venido reinterpretando este principio y llegó a tal grado en el 2018 y dijo que, bueno, la sentencia de amparo se debe pronunciar solamente por lo que respecta al quejoso, al peticionario del juicio de amparo, pero si eventualmente o indirectamente se beneficia a alguien más, no se contravendría esta normatividad. Entonces, a mí siempre me llamó la atención este principio porque decíamos, oye, si yo voy al amparo, a mí se me concede el amparo, un tribunal federal dice que ese acto o esa omisión de la autoridad es inconstitucional, porque al resto de las personas se les sigue aplicando esa norma. Siempre tuve esa inquietud. Entonces, y ese fue un pretexto que se venía dando por muchos años, porque la fórmula Otero, pues viene desde 1841, desde el 47, con la Constitución, con el Acta de Reformas, y perduró por muchos años. Y se daba y venían dándose críticas, sobre todo tratándose de normas generales, que decían, oye, esto causó un problema de desigualdad jurídica y un problema de supremacía constitucional, porque se sigue aplicando para el resto de la población que no se fue al amparo, se sigue aplicando esa norma. Entonces causa problemas de desigualdad y a los que no, porque a los que sí se fueron al amparo, pues ya no se les aplica, se les expulsa de su esfera jurídica de derechos humanos. Entonces yo siempre dije, ¿cómo es posible de que se siga aplicando una norma? Y ahora con este nuevo parámetro o este nuevo paradigma de materia de derechos humanos, que buscamos, que todas las autoridades busquen garantizar, los derechos humanos, dicho en otras palabras, que se den todas las condiciones para que sean efectivos, que estén todo el andamiaje para que esos derechos humanos sean perfectamente respetados y aplicados, que sean netamente efectivos. Entonces, ¿cómo ahora, bajo este esquema o este nuevo paradigma, continuamos con esta visión tradicional del juicio de amparo? Entonces, teniendo estas inquietudes que menciono, nos quedamos con la idea que, bueno, no habrá la posibilidad, y ahora con también
haciendo un paréntesis, también en las reformas pues se abre el espectro de protección de los derechos humanos a los establecidos o reconocidos en los tratados internacionales, que en nuestro país por muchos años fueron letra muerta, pero producto de la reforma constitucional pues han cobrado un revuelo y gran vida, ¿no? Entonces, y lo vemos ahora con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ellos tienen una forma de dictar sentencias en las cuales se le condena a los estados partes cuando cometen este tipo de violaciones, donde se conocen un capítulo que se les conoce como garantías de no repetición. Dicho en otras palabras, se le ordena al estado sentenciado o al estado parte a que establezca este andamiaje para que no se vuelvan a repetir esas violaciones. Entonces no queda solamente en una reparación específica o vinculada solamente al quejoso, en este caso a la víctima. Obviamente la justicia internacional y la de amparo pues tienen muchas similitudes y tienen sus diferencias de contexto social y político, pero bueno, al final de cuentas decimos la naturaleza es la protección de los derechos humanos. Entonces nosotros, bajo estas inquietudes y ahora sí que en el marco de los estudios que estamos realizando en el doctorado, pues decidí realizar este estudio, o sea, a materializarlo y aterrizarlo. Entonces hicimos un estudio comparativo, primeramente con la normatividad de la Corte Interamericana y con la de la Ley de Amparo, sobre todo en cuanto a los efectos de cómo se debe otorgar una sentencia de amparo. Pues en esencia la Ley de Amparo nos dice que en caso de concederse, se debe, obviamente hay diferencias, si se trata de una norma general, de un acto, una omisión de autoridad, en este caso, pues si es una norma general, pues el efecto es que se declara inconstitucional en el amparo y se inaplica esa norma para el quejoso y se expulsa del sistema jurídico, de la esfera jurídica del gobernado para que no se le vuelva a aplicar. Y si se trata de un acto positivo, pues en este caso se debe buscar, se debe restablecer el pleno goce del derecho humano violado, que se regresen las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación y que, o sea, que se respete el derecho humano violado, dicho, o sea, que se restituyan las cosas como si nunca se hubiera violentado el derecho humano. Y si se trata de una omisión, pues es que se respete el derecho humano violado y que se realice la conducta que el derecho implica. Entonces, esa es en esencia como se concede el amparo en el juicio de amparo, pero ha habido una evolución muy interesante referente, producto de la reforma constitucional, a una reparación integral. Una reparación, primeramente, viendo desde el enfoque de la víctima, así lo fue avanzando la Corte. Primeramente dijo, no, no sea una reparación integral, nos quedamos con el 73, el 77, perdón, y 78 de la ley de amparo, pero ha ido evolucionando también aquí y lo ha ido flexibilizando, hablando que sí ya se puede dar una reparación integral dentro del juicio de amparo. Esos fueron los últimos criterios. Entonces, viendo esta situación, nos vamos a lo que dijo la Corte Interamericana. Y la Corte Interamericana tiene una reparación muy similar en cuanto a su normatividad, no contemplando las reparaciones, la reparación y contemplando la repetición del acto reclamado. Entonces, en este caso fue cuando nos llamó la atención y dijimos, oye, pues la Corte Interamericana en todas sus sentencias o en la gran mayoría emite un capítulo sin esa normativa de no repetición, de garantías de no repetición, para que no se vuelvan a repetir, precisamente para que se construya ese andamiaje, para que no se vuelvan a repetir esas violaciones y no quede solamente esa reparación para la víctima o los agraviados. Entonces vemos la situación y empezó precisamente a base jurisprudencial. Empezó a construir en aras de garantizar esos derechos humanos. Entonces, viendo esa comparativa normativa y cómo se fue construyendo en la Corte Interamericana, pues nos quedamos con la idea de, oye, en el amparo no se podría aplicar, en ciertos casos, obviamente, un capitulado en las sentencias de amparo donde venga una condena a las autoridades responsables, precisamente para que se construya ese andamiaje para hacer efectivos los derechos humanos. Obviamente estamos hablando de una obligación constitucional de garantizar los derechos humanos por parte de todas las autoridades. Todas las autoridades tienen esa obligación. Entonces, por ahí la Corte, viendo ese estudio, nos encontramos que había emitido un criterio que en el juicio de amparo no se podrían emitir esas garantías de no repetición, un criterio como el 2017, 18, no me acuerdo la fecha, y hace un análisis de unas figuras que podrían, bueno, y hace un análisis de figuras del juicio de amparo que las equipara a esas garantías de no repetición. Pero la verdad es que viendo ese análisis de esas instituciones de juicio de amparo, ninguna era perfectamente aplicable tratándose de actos de autoridades administrativas. Analizaba la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, que pues eso es aplicable a normas generales,
hablaba del sistema de responsabilidad de servicios públicos como inhibidor, pero la verdad es que sí se queda corto y empieza a hacer un análisis así como el incidente de no repetición del acto reclamado, que de igual manera queda corto porque se está acotado para el quejoso, no para todas las partes, las demás personas, y hablamos de que la garantía, como obligación constitucional, de garantizar los derechos humanos es para todas las personas, no solamente para el quejoso. Entonces, y de ahí surgió esas inquietudes y la idea de construir una tesis doctoral de manera así, con todas las de la ley, y ahora sí que con su construcción de protocolo de investigación que nos llevó a nuestra tesis doctoral. A grosso modo, esas son las primeras inquietudes que nos gustaría compartir. Bien, Oscar, para la gente que no es abogado, para los Sí, que... me fui muy arriba, ¿verdad? No, pero también es parte del chiste, ¿no? A ver, para recapitular un poco, el principio de relatividad, Oscar, impide, por así decirlo, que si yo gano un amparo de Víctor Acosta porque, no sé, me pusieron un impuesto y yo tengo un carro de X año y ese Ujú. impuesto dice el Poder Judicial. Por esta razón es inconstitucional. Alguien con un carro idéntico al mío no se puede beneficiar. Ese es el primer principio. Estamos ahí, ¿verdad? Sí, sí, yo pongo un ejemplo muy similar A ver. y el ejemplo es el de los amparos contra el uso lúdico de la marihuana, la cannabis. Claro. Una persona que se va al amparo, se le concede el amparo para el presidente para que pueda tener ese consumo lúdico y bueno, el resto de la población que quisiera que no se dé el amparo no lo puede hacer Sí porque es. para ellos sí le van a seguir aplicando la normatividad. Entonces la sentencia de amparo se va a ocupar y va a beneficiar a quien lo solicitó, dicho en otras palabras Y más aterrizadas. deja excluida, pues, vamos a decirlo claramente, a mucha gente que a lo mejor no tiene dinero para poder pagar Así es, para una paga. Y luego, es pero luego correcto. pasa otra cuestión que es todavía a lo mejor un poquito más terrible. Ganas el amparo y le dicen a la autoridad, oiga, usted autoridad violó derechos humanos y Ujú. cumple la sentencia de amparo, pero el día de mañana puede ir y realizar un acto idéntico y tendrías que promover un juicio de amparo nuevo para esa situación. Y La sí, situación es actual, ¿verdad? correcto. Sí, o sea, dicho en otras palabras, en un amparo, tras un amparo, el juicio de amparo es una defensa que tenemos los gobernados, las personas, precisamente contra actos y omisiones de autoridad y normas generales que violan derechos humanos. Entonces, en el juicio de amparo, un tribunal federal, un juez federal le va a decir a esa autoridad que su actuación viola derechos humanos por contravenir esos derechos humanos reconocidos en la Constitución o en Ujú. un tratado internacional. Entonces, si yo, Oscar Molina, me voy a amparar contra un acto de autoridad, a esa autoridad le van a decir, estás violando el derecho humano y a Oscar Molina no se lo violes. Pero, como bien dices, en un futuro, si llega Juan Pérez, a esa autoridad puede volverle a hacer ese mismo acto, a pesar que ella le dijeron que era violatorio de derechos humanos. Entonces, muchas veces se vuelven violaciones reiteradas o repetitivas, no a la misma persona, porque tiene que cumplir la sentencia de amparo, no al quejoso, pero para el resto de la población se le sigue reiterando esa violación, se le sigue aplicando la norma en acatamiento del principio de relatividad. La sentencia de amparo solo se ocupó del gobernado. Entonces, yo lo que digo en el amparo o lo que investigamos es si en el amparo se está respetando cabalidad esta obligación constitucional de garantizar los derechos humanos, dicho en otras palabras, si se construye de manera efectiva ese andamiaje de protección de los derechos humanos. Entonces, yo creo que nos quedamos cortos y para allá Está bien. avanzamos en la investigación. Así es. Ahorita mencionaste la palabra, creo, clave de todo esto, ¿no? Garantizar. Y me gusta que hayas empezado con el tema de la reforma del 2011, porque como bien lo mencionas, a lo mejor para nuestro público que no es abogado, en México teníamos verdaderamente una normatividad muy diferente a la que actualmente tenemos en materia de derechos humanos y actualmente tenemos una mucho más amplia. Se supone que es mejor, pero que definitivamente está en crecimiento, está dotándose de conceptos y a lo mejor incluso entendiendo muchos todavía de ellos. Y uno de estos precisamente es qué tanto protege una sentencia de amparo, ¿no? De este tamaño es la protección, de este tamaño, de qué tamaño queremos esa protección de juicio de amparo. Y obviamente, entendiendo que estamos ante una materia de derechos humanos, que nos sirve a cualquiera o nos puede servir a cualquiera, pues quisiéramos la mejor protección, la de mejor calidad, ¿no? No a medias. Y el sentido de la tesis que tú elaboraste, pues va en esa temática, ¿verdad? Que el Poder Judicial vaya encaminándose hacia ese tipo de resoluciones. Y quisiera que comentaras para la gente que
Yo lo sé por el trabajo que me compartiste y que lo disfruté muchísimo. ¿Cuál fue tu experiencia dentro del Poder Judicial? Porque me comentabas que tú pensabas que iba a haber cierta, incluso resistencia, y cuál fue la reacción. Platícanos. Y la verdad es que yo me llevé un muy buen sabor de boca porque la verdad es que yo pensaba que iba, parte de los trabajos de la investigación, entrevistamos a algunos titulares del Poder Judicial Federal, entrevistamos magistrados y algunos jueces, no aquí en Mexicali, sino buscamos de otros circuitos también para tener una visión más amplia. Entrevistamos un magistrado de Sonora, por ejemplo, me acuerdo de que están uno de los colegiados de Hermosillo, colegiado administrativo, una de Sinaloa y así. Entrevistamos a varios magistrados y jueces y en este caso, y también entrevistamos a abogados litigantes para tener y catedráticos para tener diferentes versiones o visiones, pero me llevó un muy buen sabor de boca porque yo de entrada yo pensaba que iban a ser renuentes o iba a haber una resistencia a la idea y no, al contrario, la verdad es que se les hizo muy interesante de entrada, en todos los casos lo puedo mencionar, siento que sí les llamó la atención, se les hizo interesante. Solamente un magistrado me dijo que literal que no considera que fuera viable o importante porque al fin de cuentas el amparo ya era protector de los derechos humanos y pues estaba muy bien planteado y no había la necesidad o la pertinencia, pero hubo jueces y hubo magistrados que al contrario les llamó mucho la atención desde el enfoque inclusive hasta académico también, pero y práctico, inclusive un juez que me dio opciones de cómo aplicar la garantía de no repetición. Entonces, sí sentí esa apertura. Entonces, por lo mismo, como parte de prospectiva, sí vamos a buscar hacer ese trabajo de socialización con el Poder Judicial, porque obviamente mi propuesta era que desde la función jurisdiccional netamente podían aplicarse emitiéndose un capítulo, pero obviamente como es un trabajo científico y aquí no importaba propiamente lo que Oscar Molina creyera, sino lo que la investigación arrojara. En este caso, la hipótesis que se comprobó en una hipótesis alternativa, no la primaria o principal. En este caso era que se consideraba viable o pertinente, mejor dicho, una reforma que estableciera la procedencia y los alcances o efectos de este tipo de garantías, que sí habría algunos casos en que no habría necesidad de la reforma, inclusive me permito comentar el ejemplo de un juez de distrito, ese sí, aquí en Mexicali, comenta, bueno, ya analizando, reflexionando, nada me impediría a que ordenara a una autoridad a que publicara mi sentencia en sus páginas de internet, por ejemplo. Y eso ayudaría mucho a inhibir a que siguieran repitiendo estas violaciones reiteradas que estamos comentando, porque al final de cuentas la autoridad ahí se podría percatar y ya, o sea, o sea, obviamente ya sabe que se le dijo que eso es inconstitucional, pero al darle difusión, pues al final de cuentas la gente, el resto de la población se estaría enterando que esa actuación es violatoria de derechos humanos y ayudaría a esa inhibición. Entonces sería un pequeño paso, pero bueno, al final de cuentas esa idea surgió del propio juez. Entonces eso se me hizo muy interesante que despertara esa inquietud y pues bueno, también los salía un poquito del confort en el día a día, pues traen en la aplicación de los efectos de las sentencias, ¿no? Sí, así es. Para el común de la gente aquí, hay que entender que cuando a una autoridad por primera vez le llega a lo mejor un asunto de un tema de constitucionalidad, es decir, cuando uno demanda en un juicio de amparo a una autoridad, le estás reclamando que o no está interpretando algún artículo conforme a la Constitución o que de plano el artículo es inconstitucional o que su actuar concreto en ese caso va en contra de la Constitución. Le estás reclamando que está violando la Constitución así en Ujú. pocas palabras. La primera vez, digo, como dicen, pues a lo mejor no lo había advertido, pero ya la segunda, tercera, cuarta, la vez 50 que está haciendo la misma conducta, ya no es una violación inocente, por así decirlo, es una violación deliberada de la Constitución que no debiera ser, pues todos los funcionarios cuando toman protesta, dentro del compromiso que llevan es cumplir y hacer cumplir la Constitución. Entonces bastaría, creo, que una primera vez fuera suficiente para que esas autoridades ya no volvieran a cometer el mismo error. Va a dejarlo ahí, ¿no? Pero no sucede así en la realidad. O sea, uno se encuentra que las autoridades, no nomás en el tema administrativo, en muchos aspectos, vuelven y vuelven y vuelven y vuelven. Entonces, el tema de tu tesis lleva a tratar de frenar esa recurrencia en violaciones y en violaciones que nos tiene a todo el mundo promoviendo a veces el mismo amparo 15, 20,
30 veces, ¿no? Esa es la finalidad, Oscar, así lo entiendo, ¿no? Sí, es correcto. O sea, es que yo me voy al amparo y Oscar Molina se me concede, gano el amparo y a mí ya no me vuelven a aplicar ese acto. Pero como mencionaba ahorita, a Juan Pérez, a Fabián Martínez, a Julián López, la autoridad se lo va a poder, tiene toda la libertad de volverlo a hacer. Entonces, la inquietud era, bueno, no habría la posibilidad que yo, autoridad, sin violentar, yo aquí, Tribunal de Amparo, sin violentar ese famoso principio de relatividad, pudiera establecer alguna condena para buscar que se cree ese andamiaje o esas condiciones para que no se vuelva a repetir esa violación. Mi propuesta era que sí. En este caso, por ejemplo, Tribunal de Amparo, si efectivamente en respeto al principio de relatividad, le voy a decir a la autoridad responsable, concedo el amparo para efectos de que a Oscar Molina no le vuelvas a hacer esa violación. Restitúyele el pleno goce del derecho humano violado. Ese sería un efecto tradicional de una sentencia, restablecer el pleno goce del derecho humano violado, restituir las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación. Pero, a ver, la relatividad nos impide decirle a esa autoridad, oye, capacita a tu personal a que no vuelvan a hacer esa violación. Publica, dale difusión a esa sentencia, a mi sentencia, para que no vuelvas a cometer esa violación. Dale difusión para que la gente sepa qué pasó, como no lo hace la Corte Interamericana del Estado Mexicano. Una de las principales condenas es esa, darle difusión a la condena. Capacita a tu personal, crea políticas o lineamientos para que no vuelvan a realizarse esas violaciones. ¿Hay algún impedimento en la ley de amparo? No lo hay. Y además, si hablamos de que hay una obligación constitucional, regresando a lo mismo, de garantizar los derechos humanos, de hacerlos efectivos, sí se puede hacer. Interpretándolo en base al artículo primero constitucional, se podría hacer. Es cosa de voluntad política muchas veces. Exactamente, muchas veces es la falta de voluntad o de no salirse, como hace rato lo mencionabas, de la zona de confort. Me queda claro, Oscar, que si fuera, si hubiera una modificación en la que se precisara un poquito más esto, digo, para todo el mundo sería mucho más Ese es el ideal. evidente, más claro, ¿no? Pero, y yo coincido contigo en que aún así, aún con lo que ahorita tenemos, con la normatividad constitucional, legal y administrativa que hay, la obligación de las autoridades debe ser expandir la interpretación, ¿no? O sea, para eso está un principio de progresividad también, que está en el artículo primero constitucional. Ahora sí que para que nos entiendan los que no son abogados, como decía un maestro, es como echarles paura a los derechos humanos, ¿no? A los que crezcan, que se hinchen, que sean lo más robustos posibles y no al Nunca para contrario, atrás. no buscar cómo acotarlos o cómo reducirlos o cómo volverlos cada día más ineficaces, porque a fin de cuentas, pues todos en algún momento tendremos la necesidad de combatir o de defender algún derecho humano y precisamente lo que se busca es tener la mejor defensa de los derechos humanos, no una defensa pues incompleta, ¿no? Es así este punto, esa es la interpretación que debiera de ser, ¿no? Ujú, sí, totalmente, porque al final de cuentas todos nos podemos encontrar de una u otra manera con una violación de cualquier autoridad. O sea, aquí no es de colores, no es de partidos, o sea, puede ser una autoridad federal, una estatal, una municipal, jurisdiccional o legislativa por una norma, pero al final de cuentas, el abanico o el catálogo de derechos humanos que nos encontramos en la Constitución y en los tratados internacionales es muy amplio, muy grande. Entonces, de una u otra manera podríamos vernos afectados por un menoscabo o una violación de nuestros derechos. Y al final de cuentas, uno como abogado pues tiene esa preparación para hacerlos valer. Primero para conocerlos, por eso es una obligación la promoción del derecho, conocerlos y hacerlos valer en consecuencia, pero mucha de la población no lo tiene, entonces por eso la importancia o no tiene el recurso para hacerlo valer a través de las instancias correspondientes. Entonces, por eso hablamos de que en este nuevo paradigma en materia de derechos humanos, pues sería importante tener este tipo de consecuencias amplias en el juicio de amparo, para efectos de que no se vuelvan a repetir esas violaciones, que los máximos órganos jurisdiccionales ya le dijeron a una autoridad, ese acto es violatorio de derechos humanos, no lo hagas. O sea, no le va a decir, no se lo hagas a fulanito A, B, C y D, o sea, solamente en acatamiento al principio de relatividad, le va a decir,
al quejoso no se lo hagas, repárale la violación, pero sí, la idea es crear el andamiaje para evitar que se vuelva a repetir esa violación. En eso consisten esas garantías de no repetición. Oscar, para la gente que no son abogados, el principio de relatividad lo has mencionado varias veces. ¿En qué consiste ese principio? Hace ratito yo mencioné un ejemplo, pero mejor para que expliques casi desde dónde viene, ¿no? Para que sea más claro y cuál debe ser la evolución a favor, ¿no? Y en este caso, el juicio de amparo tiene un principio fundamental, entre otros, que se conoce como la relatividad de las sentencias. La relatividad de las sentencias, o que se conoce también como fórmula Otero, este principio establece la obligación, digámoslo de esa manera, de que el Tribunal de Amparo en la sentencia se va a ocupar o va a atender únicamente a quien lo solicitó. Ha dicho en otras palabras, la concesión de amparo va a beneficiar a quien lo solicitó de manera expresa. Entonces, lo veníamos diciendo ahorita, en el caso de la cannabis, si yo, del uso lúdico, yo me voy al amparo para solicitar el uso lúdico de la cannabis y el resto de la población no lo pidió, a ellos no se les permite ese uso lúdico. Entonces, el resto de la población sigue sufriendo ese tipo de actos, ese tipo de omisiones o ese tipo de normas generales, a pesar de que ya a una persona, un tribunal federal le dijo a esa autoridad, respétale a esa persona su derecho humano. Entonces, ese es el problema. Obviamente, el principio pues, viene desde el siglo, ya iba a decir pasado, pero es Hace, antepasado. no, antepasado, por Así Mariano es. Otero Mestas. Ajá. Mariano Otero Mestas es un jurista histórico que es uno de los fundadores del juicio de amparo, que es el que subió a nivel constitucional federal en el acta de reformas, precisamente el juicio de amparo. Y el juicio de amparo tiene, ahora sí, como clase de historia, el juicio de amparo nace en la Constitución de Yucatán por Ignacio Crescencio Rejón, pero quien lo sube a nivel federal es Mariano Otero, y en este caso tiene esa fórmula de que las sentencias de amparo no tienen efectos generales, no tienen efectos erga omnes, diciéndolo con un latinazgo, pero por eso solamente se ocupan de quien lo solicitó. Sin embargo, cuando ya llega esta pues tendencia de vigilar y cumplir más el tema de los derechos humanos y sobre todo en el que ya recibimos mucha más influencia, pero también sentencias condenatorias como Estado mexicano de la Corte Interamericana, nos percatamos lo que tú decías hace rato, que la Corte es mucho más, vaya, no se complica tanto la existencia, dice, ¿sabes qué? Estás incumpliendo y te obligo a que erijas una estatua, a que publiques la sentencia, a que no vuelvas a repetir esta cuestión, a que modifiques tu ley, a que modifiques tu constitución. Y son cosas que para nosotros como abogados cuando nos dieron clases eran ni siquiera eran impensables, ¿no? Sin embargo, el cambio ha venido dándose poco a poco. Y la Corte sí es cierto, en 2017 dice, no, estas no se pueden, pero yo creo que a pesar, la Corte también dijo otras cosas, así que era un poquito, o ha ido diciendo cosas que eran mucho más acotadas y que ahora la verdad es que ha ido dando, creo, pasos más emblemáticos, más sujetos realmente a una progresividad, un paso más Sí, amplio, ¿no? sí, de hecho, si me permites, la misma Corte, ese principio que, como decíamos, viene desde el siglo antepasado, en el 2018 lo reinterpretó y la verdad es que da una reinterpretación muy interesante porque el criterio tradicional era que la sentencia de amparo solamente se va a ocupar de quien lo solicitó, así y no tiene efectos generales. Y decía, y el juzgador de amparo tenía que hacer como una visualizar el efecto de su sentencia y si apreciaba que beneficiaba a alguien más, era un motivo de contravención al principio de relatividad y sobreseía el amparo. Ejemplo, era un motivo suficiente para no darle entrada a los amparos contra las omisiones legislativas. Al final de cuentas, ¿qué es lo que decía los tribunales federales? Si tú te ibas al amparo contra una omisión legislativa, porque había un ordenamiento en la Constitución que ordenaba al legislador ordinario a que regulara o reglamentara algún precepto de la Constitución, y no lo hacía, los tribunales decían, no, no, es que no procede el amparo, porque de concederte el amparo no solamente te va a beneficiar a ti, porque voy a ordenar que legislen. Como voy a beneficiar a toda la colectividad, pues se contravendría la relatividad de las sentencias y no le dan entrada al amparo. Entonces, bajo este nuevo esquema, pues era un absurdo, pero bueno, bajo este esquema tan tradicional y rígido, la Corte ha venido reflexionando y pues de entrada ya
omisiones legislativas, hay amparo todos los días prácticamente, o hay muchos amparos contra omisiones legislativas, y la Corte hizo un criterio muy interesante, como así expresamente lo denomina, ese es el rubro, reinterpretación del principio de relatividad de las sentencias. Ujú. Y ahí sí lo que dice es dice de que si se va a beneficiar o se va a pronunciar respecto al quejoso, pero si de manera indirecta como otra palabra, de manera indirecta o de manera eventual se beneficia a alguien más que no sea el quejoso, es válido perfectamente, pero el pronunciamiento del tribunal debe ser de manera expresa para quien lo solicitó. Entonces, pero ya no es un motivo para negar el amparo, para sobreseer el amparo. Entonces, y ha venido construyendo mucha doctrina jurisprudencial en este sentido. Y la verdad es que en materia ambiental también ha abierto mucho el abanico basado en esta reinterpretación. Entonces, por eso también yo decía, bueno, ok, las garantías de no repetición, la sentencia tiene que respetar el principio, pronúnciate sobre el quejoso, repárale la violación al quejoso, restitúyele la violación al quejoso, pero no impide que yo te condene también a que le des publicidad a mi sentencia. No impide a que te condene a que capacites a tu personal. No habrá un impedimento para que te condene a estos puntos legalmente, yo no lo veo. Y tengo una obligación constitucional de garantizar los derechos humanos. Así es, Entonces, así es. Yo creo que, como bien lo mencionas, cada vez está más cerca que el tribunal, bueno, que los tribunales federales, que son los que conocen principalmente el juicio de amparo, lleguen a esta interpretación. Creo que, y sobre todo con trabajos tan serios como el tuyo de investigación, en los que se va marcando una vanguardia o se va explicando por qué sí tenemos que avanzar hacia ese camino de robustecer el contenido, la interpretación de los derechos humanos. A lo mejor la gente cuando nos escucha piensa que los abogados tenemos todo resuelto y todo muy claro y que es nomás seguir la letra de la ley, lo que está muy alejado de la realidad, desde que las leyes están hechas con lenguaje normal, pues si el puro lenguaje lleva a diferentes interpretaciones, más las constituciones, las leyes, la parte pues, de la cultura de cada pueblo, nos lleva a diferentes maneras de interpretar. Incluso sabemos que hay muchos métodos de interpretación, pero ahorita lo mencionaba el maestro Oscar, caíamos en absurdos por no violar el principio de la garantía que iba encaminada a proteger el derecho humano, preferíamos violar el derecho humano. O sea, preferíamos el procedimiento a proteger el derecho. Y era un absurdo, ahorita lo comentaste. Sin embargo, ahora la tendencia, creo yo, es más correcta y es, bueno, mejor prefiero proteger a el sujeto A, y si en el Inter protejo también a B, a C, a D y a E, o incluso a una colectividad, pues que así sea. Y esa es la palabra, el adjetivo clave, ¿no? Efectividad, sí. garantizar. Oscar, ¿tú crees que en algunos años, ojalá fueran meses, ¿no? En un futuro cercano, ya podamos estar viendo este tipo de situaciones en el Poder Judicial Federal? Yo visualizo que sí, porque la misma evolución jurisprudencial ha avanzado mucho en cuanto a los efectos. Obviamente hay que trabajar en la sensibilización y con el Poder Judicial para que vean la pertinencia de este tipo de figuras e instituciones. Pero la verdad es que la Corte, por ejemplo, la garantía de no repetición, a lo mejor no lo he explicado este tema, forman parte de una reparación integral, de una violación de derechos humanos, así se ha considerado por los tribunales internacionales. Y originalmente la Corte decía, en amparo no hay reparación integral, así tal cual con esas palabras. Y luego decía, bueno, sí hay, pero no es a través del amparo, tienes que canalizar tu juzgador a los órganos correspondientes de acuerdo a la ley de atención, de atención de víctimas. Y luego un poco a poquito fue flexibilizando y los últimos criterios fue una revisión de la Corte, 2022, si no recuerdo. Ahí la Corte ya dijo, si hay garantización, si hay reparación integral, inclusive garantías de no repetición porque hace el pronunciamiento, pero tratándose de violaciones graves a derechos humanos. Entonces ya ha dado esos pequeños pasos a ir cambiando la interpretación o el criterio. Obviamente, en la medida que nosotros como ciudadanos lo pidamos, es también como la autoridad lo va a ir dando. También por eso hay la importancia del conocimiento de nuestros derechos y de hacerlos válidos, pedir ese respeto y obviamente con trabajos de sensibilización, socialización,
de este tipo de instituciones es que cómo se va a ir caminando, porque si no la autoridad, como mencionamos, a varios de los juzgadores que me tocó entrevistar, les llamó mucho la atención y así lo comentaban, los sacados del nicho de confort, porque eran temas que no están habituados a analizar, porque dan por hecho que la sentencia de amparo tiene los efectos del 77 de la ley de amparo. Y pues ahora sí que en el ir y venir diario, pues la verdad es que es difícil adentrarse a temas tan diversos como estos, ¿no? Sí, sobre todo si nadie los pide, Oscar. Sí. Todo si nadie los pide. Y estos nomás normalmente se construyen en el instituto, ya en la Suprema Corte de Investigaciones Constitucionales. No, no, y de aquí a que bajan no es muy, muy, muy tardado. Entonces, yo tengo la inquietud me voy a acercar con gente de la Casa de la Cultura Jurídica. Conozco bien al director de la Casa de la Cultura en Tijuana para tener un primer acercamiento y ver si podemos tener una plática, un curso o algún espacio para poder compartir estas inquietudes. Y así también, por lo mismo, para mí es muy importante este tipo de espacios, Víctor, por lo cual lo agradezco, porque al final de cuentas no solamente se construye con las ideas de uno, sino, como bien dices, en la medida que todos lo pidamos y que se va pidiendo, es como va a ir reaccionando el Poder Judicial y va a ir respondiendo también. Sí, yo se lo comentaba aquí al doctor Oscar el día de su examen. En cuanto pues, terminamos, le dije, oye, digo, tienes que ir a echarme una visita ya al programa porque me gustó mucho el tema, pero además creo que como operadores jurídicos, si no lo difundimos, Oscar, si tu tesis doctoral, por más buena que esté, no llega al común de la gente que andamos pues operando los derechos humanos, pues ¿de qué sirve, verdad? O sea, ahí va a estar, se va a empolvar y a lo mejor en algún futuro surge, pero la idea es que se difunda, que se empiece a solicitar, que se empiece a intentar y que pongamos a los juzgadores a resolver. A lo mejor las primeras no nos resuelven a favor, a lo mejor sí, no hay manera de averiguarlo más que haciéndolo, pero eventualmente tendrá que ir subiendo escaños en la judicatura hasta el momento en que llegue a la corte o a tribunales colegiados o a plenos regionales y se vaya sentando precedentes obligatorios, ¿no? Que es la idea, a fin de cuentas, de todo este tipo de trabajos de investigación, que lleguen al común de la gente, ¿no? Sí, y la verdad es que ese trabajo, pues obviamente es un trabajo de doctorado que fue un esfuerzo bastante importante, porque pues, el doctorado fueron 2 años de estudio y otro buen tiempo de la elaboración propiamente de la tesis y la investigación. Entonces vale la pena, yo creo que poder compartir las inquietudes y compartir ese tipo de ideas. Y tengo como propósito, por ejemplo, te comparto no solamente buscar así como ya mencioné en la Casa de la Cultura, buscar el espacio para compartir estas inquietudes, sino también tengo como propósito hacer un artículo de la tesis. El Instituto de la Judicatura Federal tiene una revista letrada, entonces quiero cumplir, uno de los propósitos que traigo es ese también, de hacer un artículo que tiene otras características al de una tesis doctoral, pero bueno, al final de cuentas ya lo difícil ya lo teníamos, ahora es concentrarlo en lo que sería un artículo científico para precisamente poderlo publicar con ellos, y pues ahora sí que darle difusión al trabajo pues, vale la pena. Ahora sí que aprovechando si algún compañero está estudiando alguna maestría, algún doctorado, pues hay que tratar de ser palpable o aterrizar y materializar, mejor dicho, lo que uno está proponiendo en una investigación. La verdad es que la investigación, la gracia del conocimiento científico es esa, ¿no? Que sirva y trascienda, ¿no? Entonces, qué mejor que buscar, a lo mejor no me cachan la idea y no me la compran, pero ¿para qué hacer la luchita, no? No, no, no. Y sobre todo, como dices, ponerlo a la discusión de los pares, de la gente que pues, le gusta la investigación, que le gusta estar viendo los trabajos científicos, pero también en el ámbito de los operadores jurídicos, y yo lo decía la otra ocasión, uno, dos, tres que miren esta charla que les venga a la idea para algún asunto en concreto, con eso empezamos, con eso empieza a crecer el arbolito de las resoluciones, ¿no? Y al rato se va difundiendo y al rato, oye, ya fulano de tal le plantearon a este juez esta situación y lo resolvió de esta manera y ahí se va, pero el chiste es
la semilla ya está echada, ahora hay que hacerla que crezca, ¿verdad? No, y la verdad es que ahorita yo lo dije en mi examen personal y creo, no me acuerdo si lo plasmé tal cual, sí siento que pudiera ser una tesis ambiciosa, porque imagínate que se plasmara ya en todas las sentencias de amparo un capítulo de garantías de repetición, pues obviamente se fortalecería el Estado de Derecho en nuestro país. Muchísimo. Dejarían de estar cometiéndose esas violaciones sistemáticas o reiteradas, reiterativas. Entonces, la verdad es que sí podría ayudar, fíjate, y es algo muy sencillo que una sentencia de amparo establezca una condena en la cual capacita a tu personal, canijo, no para que ese personal conozca esos derechos y no vuelva a repetir esa violación. Publica esa sentencia, dale difusión para que la gente conozca sus derechos y que sepa que tú actuaste mal y no lo vas a volver a hacer. Cosas de ese tipo, pues que pudieran pensarse sencillo, pero al final de cuentas, en este andamiaje de derechos humanos, de protección de derechos humanos que tenemos en nuestro país, tendríamos un país, pudiera considerarse un país diferente, en el cual no se violan tanto las violaciones. Muy, Y además al Poder Judicial le ayudaría, porque al no haber tantos amparos, pues ayudaría a despresurizarlos. muchísimo. Me acuerdo en varias ocasiones, pero me acuerdo una muy así concretamente que me tocó ir al Palacio de Justicia Federal, allá en Ciudad de México, a uno de ellos, y que estaba en su pleno apogeo en amparo contra reformas del IMSS. Y recuerdo que literalmente así afuera en el patio había carpas llenas de expedientes y estaban resolviendo audiencias constitucionales de 100 asuntos, de 200 asuntos así de golpe, porque eran exactamente idénticos y le estaban tratando de dar salida, pero literalmente fueron, no recuerdo los miles, el número, pero eran Sí. cientos de miles de amparos que se tramitaron y esto pudiera servir, porque pues si por ejemplo llega un amparo, vamos a decir como un leading case, ¿no? Como un amparo base, y decirle, a ver, por ejemplo, en este caso, todas las situaciones que te lleguen así, ya no debes repetirlas. Entonces, ahorraría no nomás tiempo para el Poder Judicial, sino para el común denominador de la gente, incluso pues dinero, recursos, ¿no? Porque a lo mejor esa gente que ni siquiera se defendió o que ni siquiera sabía que la autoridad le hubiera violado un derecho más adelante, llegaría de repente, ¿sabe qué, señora? Pues le vamos a resolver de esta manera porque ya tenemos aquí atrás al Poder Judicial que nos obliga a no repetir los actos reclamados. Entonces, como dices, cambiaría muchísimo, contribuiría muchísimo a la construcción del Estado constitucional de derecho al que aspiramos, ¿verdad? Sí, obviamente, como mencionábamos hace ratito, por ejemplo, ya para llegar a esos alcances de ordenarle a que corrijan la legislación o las políticas, pues ahí sí se estimaría pertinente una regulación en la ley de amparo. Ujú. Pero hay garantías más sencillas de aplicar que esas son las que consideramos que podrían hacerse y que igual tener un impacto en ese sentido sin necesidad de esa reforma, ¿no? Entonces, pero Ah, bueno, es algo interesante ver hasta dónde sí, hasta dónde no. Obviamente eso podría llevar, inclusive, se podría hacer análisis de otro estudio, ya para ver ya una delimitación propiamente, pero la verdad es que hay que dar los primeros pasos. lo cierto Sí, que porque también dejarlos a criterio o discrecionalidad del juzgador, pues también correríamos un riesgo. Pero la sí, verdad es que hay algunas muy sencillas que podrían llevarse a cabo, que no hay limitación legislativa ahorita y el contrario, se den cumplimiento de esa garantía en esa obligación constitucional de garantizar los derechos humanos. creo que ya ahora sí que estás dando los primeros pasos tú en este rubro, Oscar. Creo que además son pasos muy bien sustentados porque están pues académicamente muy bien avalados, pero sobre todo en una razonabilidad que pues te da la academia y la experiencia también de ver lo que sucede en el día a día, ¿no? Y yo creo que, pues aunque ahorita a lo mejor tú estás en la administración pública, pero insisto mucho en esto, que cualquier persona que nos pueda estar oyendo, yo de hecho el día de tu examen salí con dice, el primer asunto que pueda, pues lo voy a plantear, porque pues está de plantearse, está interesante, ¿no? Y creo que esos primeros pasos se están dando, insisto, que la semilla está sembrada y que el chiste es ahora nomás empujarle a ver qué resultados se van obteniendo. Oscar, en la ocasión anterior que platicábamos y que sirva de invitación, me comentabas que si algún grupo de abogados o algún colegio también te invita, pues también estarías dispuesto a acudir. Voy a hacer lo propio para ver si aquí con Claro. los colegas podemos organizar una plática y que vayan conociendo este tipo de situaciones. A mí en lo personal me gusta mucho, sé que este programa a lo mejor lo van a ver algunos u otros, pero también para que pues, en una chance nos visitaras por acá. Pues ya andamos. Claro, sería Ajá. un placer acompañarlos ahora sí que Sonora es un estado hermano que
pues ahora sí que hay mucha comunicación y la verdad es que quien no tiene aquí en Mexicali familiares de Sonora o Baja California se ha construido por la migración de Sonora, Sinaloa y de todo el país, ¿no? Entonces, la verdad es que no, a mí yo encantado de poder compartir estas ideas, estas inquietudes. La verdad es que de entrada agradezco, Víctor, el espacio y la oportunidad, porque al final de cuentas, pues uno cuando se mete en estos temas de estudiar un doctorado y elaborar una tesis, primero es porque son temas que te apasionan, que te gustan. Entonces, y por lo mismo tratas de desarrollar este tipo de trabajos para poderlos compartir. De eso se trata, compartir. Son ideas que a uno, como mencioné, por muchos años sí tuve esa inquietud al final de cuentas y por eso me aventuré en trabajar en esta tesis, en este tema de tesis y la verdad es que yo encantado de recibir la invitación y poder compartir la idea. Al contrario, no, yo voy, como mencioné, voy a buscar el poder eh, tener esos espacios para sensibilizar, socializarlos y buscar que permee. Al final de cuentas, hay varios destinatarios de mi proyecto, de mi investigación. Obviamente el destinatario primario son los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, pero evidentemente en general somos todos los operadores jurídicos. Así es. Entonces, y la sociedad en conjunto como beneficiarios, si el día de mañana resulta permeada estas ideas, si permean, pues evidentemente, como mencioné, yo creo que sí pudiera tener un impacto en fortalecer el Estado de Derecho al inhibirse estas violaciones reiteradas que en la actualidad se dan, no podemos, tristemente, pero sí se dan. Sí, así es. Oscar, ya para casi despedirnos, tus redes por si alguien te quiere contactar o quiere seguirte o para que si alguien tiene alguna inquietud o comentario de este tema que también manejas. Claro, yo en redes publico, manejo Facebook nada más. Fíjate que ahorita, ahora sí que la chaviza ya no usa tanto el Facebook, usan más Instagram y otras cosas, pero yo soy del siglo pasado, estudiamos del siglo pasado. Entonces, es Oscar Molina. Ahora sí que Oscar Molina, ahí estamos publicando. Está mi foto, está muy fácil de ubicar, pero mi correo electrónico con gusto lo comparto, es molinayac@hotmail.com. Dicen que el correo es el que delata la edad de uno, ¿no? Y mi correo es Hotmail, ¿no? Entonces la verdad es que sí seguimos utilizando el Hotmail, pero igual el Facebook, ¿no? Oye, Oscar, Pero te diría, ¿a poco hay otro aparte de Hotmail? Porque yo estoy igual de, de anticuado que tú, ¿no? En ese aspecto. No, yo también tengo Hotmail y ya tengo otro, pero el que uso para muchas cuestiones todavía es el Hotmail porque era el que existía en ese entonces. sí, ese es mi correo personal, pero obviamente tengo correo institucional de gobierno del Estado, que es muy sencillo, que ese lo puedo compartir, al final cuando es público, es homolina@baja.go.mx. Al final de cuentas, en la función administrativa en gobierno tenemos la Dirección de Estudios y Vinculación y precisamente es parte de lo que hacemos, es fomentar la vinculación y el conocimiento jurídico, ¿no? Y la vinculación que traemos es con todas las universidades del Estado y con los colegios de abogados y pues ahora sí que con la comunidad jurídica en general. Entonces también estamos abiertos para cualquier comentario, cualquier duda o inquietud también de esa función, pero la verdad es que ya propiamente yo encantado de recibir las invitaciones, en la medida de las posibilidades podré buscar acudir y ya sea en línea o presencial, siempre es un placer compartir este tipo de charlas de temas que son tan apasionantes y la verdad es que voy a permitir una frase, a mí no es mía, es del ministro Góngora, que se la mencionó en su momento no me acuerdo qué catedrático, el juicio de amparo es tan apasionante, tan bonito y tan gratificante que por eso tiene el nombre de mujer, Amparo, ¿no? Entonces la verdad es que es muy bonito esa materia, te deja muchas satisfacciones. Sí, claro, sobre todo porque pues los que hemos tenido oportunidad de meternos a ella, va siempre buscando la protección de un derecho humano y eso es muy gratificante, ¿no? O sea, el juicio de amparo, por eso tanta trascendencia internacional desde su creación y decirlo aquí a la comunidad en general, el juicio de amparo, pues muchos estados, no diciéndolo en tono despectivo, pues no lo han copiado, sino en tono Ujú. de que ha habido diálogo con otros países y ellos han visto en el amparo una institución que es genuinamente mexicana, aquí nació, pero que además la han reconocido como una institución muy útil y encaminada a proteger los derechos humanos. Entonces, qué bueno, Oscar, que pudimos tener por acá el día de hoy y a mí me dio pues mucho gusto ver tu tesis así, ahora sí que en primera fila, pero además
tenerte aquí para que la compartas y sobre todo, insisto, para que los operadores jurídicos conozcan esta nueva pues, hipótesis ya formulada y ya trabajada. Es tu idea genuina, pero a fin de cuentas creo que nos puede servir a cualquiera de los que andamos en el ámbito de la búsqueda de garantizar los derechos humanos. Pues Oscar, muchas gracias por haber estado por aquí. Si no quieres decir algunas palabras finales. Vamos, al contrario, más que nada no me queda más que agradecerte, Víctor, agradecer el espacio, agradecer las personas que nos acompañen ahorita o que lo escucharán más adelante. Pues la verdad es que siempre es un placer poder compartir ideas, compartir inquietudes, pues sobre todo en este caso compartir la amistad, Víctor. La verdad es que te agradezco y pues no nos despedimos, estamos en contacto y gustoso de poder tener la posibilidad de volver a continuar con estas charlas. Muchísimas gracias, doctor Oscar Molina Peña, y muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Ahí mencionó el doctor sus redes, las vamos a publicar ahí en la información de este video. Y buen sábado a todos. Esto fue ¿Qué pasó en este caso? Muchas gracias. Excelente fin de Hasta semana a luego. todos. Bye. Un abrazo a la distancia, Víctor. Gracias. Un abrazo, Oscar, un abrazo. Bye.